Bien, pues si queréis, comenzamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en este primer webinar del año 2021 de los diálogos Ágora. Y bueno, la verdad que hemos elegido un tema en el que siempre desde nuestra organización hemos estado muy atentos, pero que sobre todo ahora creemos que es más pertinente que nunca, sobre todo por la gravedad de los problemas económicos, sociales y medioambientales que creemos que son más acuciantes que nunca. Y sobre todo también porque creemos que la ciudadanía tiene que responder de una manera u otra a ellos, ¿no? Que creemos que tenemos un largo camino que recorrer todavía como ciudadanos y como sociedad, y por ello, bueno, pues queríamos plantearos este tema como primer tema de los diálogos Ágora. A muchos de vosotros probablemente os haya llamado la atención, os haya resultado a lo mejor un poco chocante el título, ¿no? Combinar o hablar activismo ciudadano y activismo empresarial. Y la verdad que probablemente tengáis razón. Lo hemos planteado efectivamente a propósito, pero para plantearos varias hipótesis sobre las que enmarcar este debate o este primer debate de los diálogos Ágora. En primer lugar, lo que queríamos preguntarnos, efectivamente, la palabra activismo es una palabra que puede resultar muy amplia, muy difusa, pero lo que queríamos preguntarnos eran varias cosas. En primer lugar, si como ciudadanos podemos pasar fácilmente o qué nos hace falta para pasar del activismo de sofá hacia una ciudadanía mucho más comprometida. ¿Qué incentivos necesitamos? Si necesitamos tiempo, necesitamos información, necesitamos revulsivos para ese cambio. Queríamos también plantearos efectivamente si necesitamos referentes, como en cualquier otro ámbito, ¿no? de la vida, y sobre todo qué papel pueden jugar los empresarios, de los que tenemos hoy aquí también una muestra, qué papel puede jugar el empresario en este contexto, es decir, si pueden convertirse en referentes del activismo para la sociedad. También queríamos presentaros hoy, y de ello son también una buena muestra, muchas de las personas que están hoy aquí como ponentes, queríamos plantearos distintos tipos de activismo. Tanto bueno, pues, Cecilia como Raúl, Elisa, Santiago, Octavio representan distintas formas de activismo y en sus propias organizaciones también ejercen una combinación de todas estas formas posibles, desde las campañas más tradicionales, los lobbies, el cabildeo, la investigación, por ejemplo, la organización de Octavio con el Big Data y la inteligencia artificial. Es decir, queremos también plantearos todo ese abanico, qué papel pueden jugar toda esa panoplia, todo ese abanico de formas de activismo distintas, y sobre todo también queríamos preguntaros si o plantearos la hipótesis sobre la que partía el título de este webinar, plantearos la hipótesis de si es más efectivo partir de un punto de partida común entre todos, de un mínimo común denominador, para crear alianzas para lograr estos objetivos en los que todos creemos. Es decir, si es más efectivo y más útil partir de lo que nos une que incidir en lo que nos separa, ¿no? Entonces, bueno, sobre este marco de preguntas muy general, vamos a proceder a interpelar a nuestros invitados y luego, sobre todo, sentiros totalmente libres, los que estáis ahí viéndonos, de plantear vuestras preguntas en cualquier momento en el chat, de levantar la mano y os damos la voz, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de que todos participemos y queremos que sea un diálogo abierto y, sobre todo, fluido. Bien, bueno, dicho esto, vamos a pasar con las presentaciones. En primer lugar, voy a empezar por Sol, que le tengo justo debajo. Y bueno, Sol Trumbo es un economista especializado en relaciones internacionales y activista político. Trabaja como investigador y como comunicador en el think tank Transnational Institute desde el año 2012. Es una organización que, bueno, muchos conoceréis, y si no la conocéis, por favor, os invito a que la visitéis, porque, bueno, es una organización que, bueno, sus campañas y sus actividades seguro que os impresionan.
Sol, a partir de su participación activa en los movimientos sociales del 15M y de Occupy y sus evoluciones como Marea Granate y como Blockupy, se ha enfocado en diseñar marcos de comunicación y plataformas internacionales que exponen las estructuras de poder que no rinden cuentas, de eso vamos a hablar hoy aquí, de la rendición o no de cuentas, y avanzar soluciones democráticas a nuestros problemas globales, con especial incidencia sobre todo en el acceso desigual a los derechos humanos. Trabaja con varias alianzas internacionales en un tema fundamental y en el que me consta que han trabajado muchísimo. Para los que estáis en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, sabéis que es una gran demanda de los grupos activistas el tratado vinculante de Naciones Unidas que responsabiliza de manera efectiva a las empresas transnacionales de las violaciones de derechos humanos en su cadena, dentro de la cadena de valor, y es un tema en el que Sol además ha trabajado durante muchos años intensamente y parece que, bueno, que va surtiendo frutos. Luego, si nos puedes contar algo sobre ese tema, también os invito a que interpeléis a nuestros panelistas sobre aquellas campañas que más os llamen la atención. También coordina la iniciativa Ciudades Transformadoras, es una iniciativa preciosa que es una plataforma para fortalecer las constelaciones de iniciativas locales que crean alternativas a los modelos tradicionales basados en el mercado y en el Estado-nación. Os invito también a que lo veáis, lo visitéis. En Ágora nos hemos hecho eco de muchas de estas iniciativas y me parece que además es una iniciativa que no ha hecho más que empezar, que tiene un recorrido absolutamente abrumador en los tiempos que corren. Y bueno, y por último, decir que como somos activistas, pero también somos ciudadanos, y Sol es padre, le gusta practicar capoeira y es el actual presidente del Consejo de Residentes Españoles en los Países Bajos. Muy buenas tardes, Sol, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Elena, que es un placer estar aquí y bueno, qué presentación más completa. Muchas gracias. Gracias a ti, Sol. Sobre todo cuando estáis invitados, y eso os lo digo a todos porque el trabajo que hacéis es muy amplio y es difícil de resumir en pocas líneas, sobre todo que hagáis incidencia sobre todo en aquellos proyectos que vosotros consideréis desde vuestras organizaciones que pueden ser más interesantes para toda la gente que nos está viendo. Sol, con esto, digamos, desde vuestra o de tu experiencia en el Transnational Institute, y desde todo el abanico de proyectos que estáis llevando a cabo, ¿cómo veis cómo ha evolucionado el activismo desde tu punto de vista? Es cierto que tenéis vuestra sede en los Países Bajos, pero trabajáis también a nivel global con muchas redes. En todos estos años de vuestro trabajo, ¿cuál es tu percepción? Gracias y gracias de nuevo a ti, Elena, y al equipo de Ágora por organizar este espacio. Efectivamente, el Transnational Institute, aunque nuestra sede está en Ámsterdam, es un organismo internacional. Somos una red internacional de investigadores y activistas que llevamos más de 40 años trabajando con movimientos sociales, con decisores políticos y con académicos, tratando de ser un enlace para avanzar soluciones a los problemas globales a los que nos enfrentamos. Desde el punto de vista del activismo, por supuesto, tenemos una amplia experiencia en amplios temas. Para esta charla, un punto de partida me parece que es empezar un poco desde lo personal también. Yo me encontraba en los Países Bajos buscándome la vida después de la gran crisis financiera de 2008, que empujó a muchos a salir al extranjero, y se organizó el 15M, que fue un reflejo de un sentimiento que en realidad era global, ¿no? Para entender el activismo hoy y el actual momento en que nos encontramos, de crear institución política, de prácticas políticas emergentes y en tensión, muy a menudo entre ellas. Claro, en 2008 es un buen momento para recordar cómo hemos llegado aquí, porque fue la gran crisis financiera en la que se rompió un contrato social que teníamos establecido como sociedad, en el que la iniciativa privada se fomentaba como manera de crear empleo y crear bienestar, y el sector público servía para hacer frente a muchas de las necesidades de la población. El problema es que en 2008, debido a más de una década de fomentar el sector financiero como el que tenía que dirigir la actividad económica, explotó. Y la consecuencia fue un uso masivo de fondos públicos para salvar sobre todo estas grandes instituciones financieras. La consecuencia la estamos viendo ahora con el COVID, porque todas esas políticas de privatización y la llamada austeridad
nos ha llevado a que ahora los médicos se tengan que enfrentar de manera heroica, sin los recursos necesarios, a la pandemia, o los profesores de la misma manera. Entonces, ese momento a la hora de la verdad se priorizó salvar a las grandes empresas internacionales financieras, generó una nueva ola de protesta en todo el mundo, como la primavera árabe, el 15M, Occupy Wall Street, pero luego todo tipo de ocupaciones en el espacio público, desde Hong Kong hasta Chile. Esa nueva ola ha ido mutando de diferentes maneras, y algunos se han convertido en partidos políticos, otros han creado nuevas organizaciones de la sociedad civil y se han creado otras redes internacionales. A través de esa participación es como ya cabe en el TNI, y por dar un ejemplo de estos espacios que se han creado a raíz de este nuevo contexto, de esta nueva necesidad de buscar soluciones a un contrato social que se ha roto, el TNI lleva mucho tiempo trabajando en lo que es el poder corporativo, pero no cualquier poder corporativo. Tenemos sobre todo un enfoque en lo que son las empresas transnacionales y las empresas más grandes. Es importante contextualizar un poco, si medimos las economías del mundo por el nivel de ingresos, de las 100 más grandes, 70 son empresas transnacionales y solo 30 son estados. Claro, ahí hay una asimetría de poder enorme que se refleja en cómo se comercia, cómo se produce y cómo se gestionan un montón de políticas públicas. Entonces, en ese contexto teníamos mucho interés por entender cómo podríamos hacer frente a esa asimetría de poder. Y a raíz de ese trabajo, en 2014 se aprobó una ley en Naciones Unidas, una resolución en el Consejo de Derechos Humanos para intentar crear un tratado internacional que obliga a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, como tú mencionabas. Entonces, bueno, por terminar aquí este primer momento, nos parece muy importante a la hora de hablar de esta simetría de poder, entender cómo espacios de rendición de cuentas transnacionales que no existen son necesarios no solo para acabar con las violaciones de derechos humanos, pero de hecho para ayudar a aquellos empresarios y empresarias que de hecho respetan los derechos humanos, que de hecho tienen en cuenta el medio ambiente, que puedan jugar en un campo de juego, digamos, en el que los derechos humanos están en el centro y no se pone en el centro los privilegios de los inversores y la necesidad de siempre rendir beneficios a los accionistas. Lo dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, Sol. Bueno, la verdad que, como veis, Sol ha planteado o ha dejado ahí ya para la discusión el tema de la simetría de poder, de los David o el David contra Goliat. Es un tema súper bonito, que es la clave o la raíz misma del activismo, pero bueno, lo dejo ahí. Y sobre todo, bueno, pues os ha lanzado a los empresarios también un envite para que todos aquellos empresarios que se quieran unir y estén del lado del respeto de los derechos humanos. Es un tema además que va a tener afortunadamente muchísimo desarrollo y que afortunadamente en este mundo muchas veces tan desesperante, ¿no?, como del activismo, parece que estamos viendo algo de luz, porque como sabéis en este tema también hay unas iniciativas muy interesantes en la Unión Europea, en el seno de Naciones Unidas, el trabajo que está haciendo Sol, de todos los grupos activistas, sino con un cuarto régimen de sanciones para violaciones de derechos humanos fuera del territorio de la Unión Europea, de empresas europeas, y también con la futura ley de gobernanza corporativa, ¿no? Que este tema probablemente a lo mejor se apruebe para abril. Pero bueno, sobre ello volveremos. Quiero pasar ahora justo a Cecilia. Cecilia Carballo, muy buenas tardes. Cecilia Carballo es directora de programas de Greenpeace, es politóloga y cuenta con una amplia experiencia tanto también en el sector público y en gestión en el tercer sector. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito del medio ambiente y el desarrollo.
Ha trabajado en el tercer sector, dirigiendo y gestionando organizaciones, diseñando estrategias, planes, programas y campañas. En el sector privado, favoreciendo el desarrollo de negocios de triple balance y también la aplicación de la sostenibilidad para la mejora de la competitividad de las organizaciones. Y también ha trabajado en la administración pública y organismos internacionales. Ha sido miembro del patronato de diversas fundaciones, también ha sido miembro del CERSE, de Alianza para la Solidaridad, y actualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva del CEAR. Como veis, nuestros ponentes tienen un currículum, todos ellos apabullante. Muchas gracias, Cecilia, por estar aquí esta tarde. Y bueno, pasamos a otra organización. Del Transnational Institute pasamos a Greenpeace. Greenpeace es una de las organizaciones, a mí personalmente, bueno, como ciudadana española, yo soy socia de Greenpeace hace muchos años, pero es una de las organizaciones que más respeto me inspiran, sobre todo por su coherencia, porque además combina la veteranía también con la frescura en sus campañas, y además ha tenido una evolución muy interesante, y sobre eso queremos interpelar a Cecilia. Los que tenemos aquí un poco más de años, yo sé que los asistentes, espectadores, hay gente muy joven, pero los que tenemos unos poco más de años, yo me acuerdo o tengo en la retina muy grabada aquella imagen en la que al director general de Greenpeace España, a Juanjo Uralde y a otros 3 activistas les detuvieron en el año 2009 en la cumbre de Copenhague, en la cumbre mundial del cambio climático en 2009, y recordaréis que bueno, pues el fiscal les pedía una pena inferior a 60 días, o no inferior a 60 días de cárcel, ¿no? El tema bueno, pues circuló mucho en las redes, en los medios de comunicación, y prácticamente bueno, pues se les presentaba como unos bichos bueno, pues un poco raros para aquel entonces. Pero en cambio, recientemente Greenpeace, en toda esa evolución, presentaba en un foro radicalmente distinto, en el fórum Nueva Economía Forum, un escenario de influencia además totalmente distinta, un informe de investigación que también os recomiendo, que es darle la vuelta al sistema, un 4,8% del PIB para entrar en números verdes. Y supongo que, bueno, y por eso precisamente quiero preguntar también a Cecilia, ¿no? ¿Cómo valoráis vosotros, Cecilia, con todo también vuestro bagaje en campañas, desde las más impactantes, ¿no? Desde la pancarta del presidente del gobierno en el Arco de Moncloa, las actuaciones, ¿no? de la irrupción en la cumbre del clima de 2009 hasta ahora, la presentación en un foro de ejecutivos tradicionalmente, de decisores políticos de vuestro informe, o por ejemplo la demanda que habéis presentado recientemente, bueno, que está en el Tribunal Supremo ya, de justicia climática, que me parece otro de los grandes temas que están actuando de verdad como disruptores, ¿no? en el activismo. ¿Cómo valoráis vosotros, Cecilia, como organización, vuestra imagen a los ojos de la sociedad también y de los decisores políticos de todas estas campañas y de vuestra evolución? Bueno, yo creo que Greenpeace al final, en primer lugar, gracias por la invitación y por la presentación, y encantada también de compartir con mis compañeros de panel, de tele, como yo digo, y mis compañeras esta conversación de esta tarde. Como organización, yo creo que a Greenpeace le ha pasado lo que le está pasando a la mayor parte de las organizaciones, no solamente a los actores sociales, sino también a los actores políticos y económicos, ¿no? El mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 10, 20 años, y el activismo de hoy no es el mismo que el de hace 10 años o el de hace 20 años, ¿no? O el equiparable al activismo con el que se configuró la organización, ¿no? Es verdad que nosotros seguimos siendo una organización ecologista y pacifista internacional, que entre nuestras señas identitarias, pues, y eso es también lo que nos permite y nos da libertad para ser genuinos y hacer lo que hacemos, pues somos independientes económica y políticamente, y eso quiere decir que, el despliegue, digamos, de nuestras acciones y nuestras actividades, pues es muy diverso, ¿no? Con los años hemos evolucionado, es decir, yo creo que hemos trabajado mucho para fomentar la movilización social, somos organización de campañas, hemos trabajado mucho en incidencia política,
evidentemente entre nuestras actuaciones y en nuestras formas de activismo, porque esto es verdad que es muy identitario. En el caso de Greenpeace utilizamos la acción directa no violenta para atraer la atención pública hacia lo que nosotros consideramos problemas globales vinculados al medio ambiente, y vinculado a esto, bueno, pues para impulsar de ahí las distintas soluciones, ¿no? Lo que ocurre es que, digamos, el desarrollo de todo esto, como os decía, va en paralelo con el cambio también social y en España, en general en el mundo, ¿no? Pero me voy a circunscribir al ámbito español. Pues del 15M a ahora han cambiado muchas cosas, ¿no? Ha cambiado la percepción social, ha cambiado las formas también de relacionarnos, las formas de participar y también el cuestionamiento, ¿no? Y más allá del diagnóstico, ¿no?, que hacía Sol, ¿no?, y de cómo se reconfigura el orden mundial tras la crisis del 2008, lo que sí que es cierto es que, sin obviar la situación pandémica que vivimos, hoy por hoy no tiene sentido luchar o favorecer, digamos, luchar contra el cambio climático o asegurar la sostenibilidad del planeta en su conjunto sin cuestionar el sistema o el orden establecido, porque este orden es el que, de alguna forma, establece unas condiciones de partida que son injustas, inequitativas, que están en la base de la destrucción del planeta y que son causa de los problemas globales. Por lo tanto, las organizaciones ecologistas, en concreto Greenpeace, no se plantea ya solo sus acciones y sus actuaciones y canaliza el activismo en todas las formas que os comentaba desde un punto de vista ecologista clásico, sino que evidentemente para que ser más incisivos y perseguir esos logros más vinculados al cambio del sistema mundo o al cambio de las reglas del juego en el planeta, pues tenemos que cuestionar las dinámicas de poder, tenemos que favorecer el cambio de mentalidades y tenemos que también cambiar las formas de relación, ¿no? Y eso hace que lo mismo estamos en Davos o presentando un informe como el del 4,8, efectivamente, que se presentó la semana pasada, sobre cómo es factible abordar la transición ecológica y económica del país y cómo nosotros entendemos que hay que avanzar hacia un Green Deal que sea transformador y radical, no un Green Deal basado en el greenwashing, y al mismo tiempo que hacemos las campañas clásicas de salvar los océanos. En este mismo momento, esta semana, ha salido una expedición nueva, por ejemplo, de científicos y científicas de Greenpeace a bordo de nuestros barcos del Arctic Sunrise, y está haciendo un tour de barco en el Índico, evidentemente para seguir pujando para que en el seno de Naciones Unidas se consiga esa protección de los océanos. Es decir, la organización no ha abandonado lo que hacía tradicionalmente, pero digamos que a la agenda clásica de la protección de la biodiversidad, de la lucha contra la emergencia climática o los problemas que atañen a la conservación y a la preservación del medio ambiente, ha incluido estas otras nuevas formas y fórmulas, ¿no? Yo creo que es un poco quizá cómo mejor se puede medir la evolución. Y lo interesante de Greenpeace es que esto no lo hace solo a nivel local o nacional, sino que al final es una organización con presencia en 50 países, que la independencia económica, política, pues te da muchísima capacidad también para incidir. Y lo mismo que nos sumamos también al trabajo de TNI para pujar sobre la necesidad de un Binding Treaty, pues tenemos la capacidad también de estar aquí en España en cuestiones, digamos, más locales o apegadas también a las necesidades del territorio, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. Pasamos ahora a otro ámbito distinto. Elisa de la Nuez, como sabéis, es fundadora y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, que es una organización que trabaja en varios ejes fundamentales, en la lucha contra la corrupción, la calidad de las instituciones democráticas, la transparencia, la regeneración de los partidos, la reforma del sistema electoral, y quería plantearos si efectivamente hay una relación inversamente proporcional entre el activismo y la calidad de las instituciones, y sobre todo, Elisa, más concretamente, si
digamos, bueno, en estos temas en los que tú trabajas, digamos, hay más resistencias, precisamente porque atacan a lo mejor al núcleo del sistema, ¿no? A lo que son las instituciones. Pero antes de que me contestes, te presento. Elisa es secretaria general de la Fundación Hay Derecho, ha desempeñado distintos cargos en el sector público y en el sector privado, ha sido secretaria del consejo de varias empresas, ha sido socia fundadora de la empresa consultora iClaves, es abogada del Estado en excedencia y desarrolla una amplia labor como articulista en El Mundo y en otros medios, particularmente en el blog de la propia Fundación Hay Derecho, y en la actualidad trabaja como counsel del despacho de abogados GC Legal. Elisa, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Elena. Lo primero, muchas gracias también, porque también para mí es interesantísimo estar aquí y poder hablar un poco de lo que hacemos en Hay Derecho, porque comparado con mis compañeros de mesa, pues es un ámbito totalmente distinto y bueno, yo creo que bastante novedoso, ¿no? Entonces, bueno, has dicho bien a lo que nos dedicamos en la Fundación y quizá lo primero es, la pregunta que se puede hacer cualquier ciudadano es, ¿pero realmente hace falta luchar por estas cosas desde el punto de vista ciudadano y activista? Y yo os contesto que sí, clarísimamente, ¿no? Nosotros lo que hemos ido viviendo estos años, y ahora, por ejemplo, ya la Unión Europea, ¿no?, está poniendo el foco también en el Estado de Derecho, es que estas son las cuestiones, digamos, las reglas del juego básicas, ¿no? Es como las piezas básicas de nuestras estructuras. Y si esto no funciona bien, es difícil que todo lo demás funcione, ¿no? Y estamos hablando, por supuesto, de las instituciones, de la democracia liberal, estamos hablando de la corrupción y el clientelismo y lo que es el Estado de Derecho. Entonces, digamos que nos fuimos concienciando, ¿no?, un grupo de juristas, somos básicamente los fundadores, de que realmente si no hacíamos activismo, no hacíamos lobby, no concienciábamos un poco a nuestros conciudadanos de que hay que movilizarse por estas cosas, pues lo que íbamos a asistir es lo que hemos ido viendo, ¿no?, que es una especie de, yo diría, de una lenta decadencia o una inercia, digamos, que va en sentido de ir descendiendo, lo tenemos además bastante medido, porque realmente, bueno, aunque uno tenga una democracia y tenga unas instituciones y tenga, digamos, una serie de reglas, si no se vigila el poder, esto es un clásico, si no se vigila el poder y no se pide rendición de cuentas, pues esto se va a ir, digamos, deteriorando. Y yo creo que nosotros solo trabajamos en España, aunque tenemos, digamos, relación con organizaciones internacionales, y esto se está viendo muy claramente en las democracias occidentales, ¿no? Más allá de cuestiones concretas, pues digamos, tenemos el auge de los populismos, tenemos también esta preocupación, insisto, que es nueva, ¿no?, en la Unión Europea, de, oiga, es que hay que defender el Estado de Derecho, hay que respetar las reglas del juego. Y bueno, pues hemos ido viendo que efectivamente de alguna forma los hechos nos estaban dando la razón, ¿no? Claro, la pregunta que tú haces es muy pertinente. Esto primero, hace falta que la gente lo entienda bien y nosotros estamos hablando de cosas que son un poquito abstractas. Yo comprendo que siempre es mucho más fácil, ¿no?, lo que hacen en otras organizaciones, se trate de ecologismo, se trate de ayudar a personas concretas. Nosotros estamos hablando nada menos de Estado de Derecho, instituciones, incluso a veces tienes que explicar, ¿no?, empezar por explicar eso. Pero quizás si se ven casos de corrupción, que son casos de corrupción que tienen mucho que ver con las instituciones, y me da igual, porque en ese sentido nosotros somos absolutamente ideológicamente neutrales, me da igual que sean de un partido o de otro, porque a nosotros lo que nos interesa son los fallos del sistema, ¿no?, los fallos estructurales. Pues vamos a ver que por qué hay tanto clientelismo en las administraciones públicas, por qué se paga un 3% por la adjudicación de obras, por qué hay tanto nepotismo, por ejemplo, ¿no?, cuando se designa a, por ejemplo, directivos de empresas públicas, ya sean de un partido o de otro. Pues digamos, aquí tenemos fallos estructurales o institucionales, ¿no?, que hacen que tengamos una peor calidad en todos los sentidos. Esto de hablar de peor de calidad de la democracia, ya sé que me meten en un jardín, pero peor de la que podríamos tener, vamos a decirlo así, porque yo creo que esto es, uno se mide siempre en relación con lo que podría llegar a ser, ¿no? Ya sé que estamos mejor que muchísimos otros países. En fin, que nosotros detectamos un poco ese problema, pero claro, Elena hace una pregunta que es, bueno, y esto, primero, insisto yo, esto hay que hacerlo comprender a los conciudadanos, a los poderes públicos, a las administraciones, y segundo, ¿cómo de molesto es? Y también contesto, esto es molesto. Precisamente porque esté quien esté en el gobierno o esté quien esté en la comunidad autónoma, tú estés señalando un poco los defectos estructurales que estaban ahí y que siempre se denuncian en la oposición. Esto me encanta, porque siempre se ve cuando uno está en la oposición. Pero cuando uno ya pasa a gobernar, resulta que esos problemas que eran clarísimos y que había que reformarlos, y ya me da igual
que hablemos de separación de poderes, que hablemos de aforamientos, que hablemos de clientelismo, que hablemos de nepotismo, cuando uno llega al gobierno se encuentra con que eso realmente le viene bien, porque no nos vamos a engañar, ¿no? Entonces ahí ya se paran, digamos, las reformas. Entonces, en ese sentido sí es incómodo, ¿no? Porque estás continuamente llamando la atención sobre esas cuestiones y le estás llamando la atención a todo el mundo que tiene el poder en ese momento. Y tiene también otra parte que también es interesante destacar, que muchas, digamos, conciudadanos y sobre todo gente que a lo mejor nos podría ayudar, y estoy pensando sobre todo en el mundo de la empresa, por eso también me interesa mucho este seminario, lo ven como esto es un ataque al gobierno, ¿no? No, esto no es ningún ataque al gobierno. Nosotros ponemos o queremos poner el punto en aquellas cosas que funcionan mal y que deberían funcionar mejor, y me da igual quién esté en ese momento en las instituciones, ¿no? Otro ejemplo, neutralidad institucional. A mí me da igual que en este momento hablo del CIS porque es sabido que en el CIS hay un militante de la ejecutiva del PSOE y lo que ha ocurrido con el CIS, pero es que me da igual que el militante sea del PP o que sea de cualquier otro partido. Nosotros lo que decimos es que las instituciones tienen que ser neutrales, ¿no? Y no pueden ser ocupadas por un partido. Esto es un mensaje incómodo porque se entiende muy bien, insisto, cuando estás en la oposición. Nosotros tenemos mucho éxito con los partidos de la oposición y me da igual los que sean, porque claro, el mensaje es, oye, hay que llamar la atención sobre esto, venir, explicarnos esto, pero claro, cuando digamos ese mismo partido o esos mismos partidos pasan a gobernar, ese mensaje es mucho más incómodo, ¿no? Porque, insisto, son problemas que están ahí y son estructurales. Y luego nos hemos encontrado un poco con esa esa cierta incomprensión, ¿no? De exactamente qué hacéis. Bueno, exactamente, además de hacer digamos, activismo, ¿esto cómo se traslada? Pues se traslada en una actividad de lobby bastante intensa, ¿no? De cara, sobre todo, a los partidos políticos, pero bueno, también en los medios, todo lo que podemos. En cuestiones más concretas, por ejemplo, pues ahora estamos con una campaña bastante intensa para la transposición de la directiva de los whistleblowers, porque bueno, sabéis que se ha aprobado una directiva que ahora hay que transponer. Bueno, pues tenemos que hacer el lobby a todos los niveles, comunidades autónomas, Estado, para que la transposición sea realmente efectiva, porque esto es muy importante, porque realmente los denunciantes de corrupción en España están totalmente desprotegidos, ¿no? Y, digamos, acabar con esa desprotección, yo creo que sería un paso importante en regeneración institucional, acabar con el clientelismo, acabar con la corrupción. Por lo tanto, es una campaña concreta que tenemos ahora. Hacemos también investigación, intentando poner un poco el foco en estos temas que os he comentado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el último estudio que hemos hecho, que se llama el dedómetro, bueno, no se llama así, pero popularmente, es sobre los nombramientos que se producen en empresas directivas del sector público, ¿no? Entonces, hemos analizado un poco cómo son esos nombramientos, cuál es el perfil, la trayectoria. Lo hemos hecho además durante un periodo de tiempo amplio para cubrir varios gobiernos, tanto en este caso porque es a nivel nacional, del PSOE como del PP, y los resultados son muy parecidos, porque eso también es interesante, es decir, no hay unos grandes cambios cuando gobierna un partido, gobierna otro, en términos de cuál es el perfil, digamos, de estos puestos directivos, de la rotación, de las conexiones políticas. Este es un poco el tipo de trabajos que hacemos. Hemos hecho otros estudios de investigación, algunos son de derecho comparado, porque a veces también es interesante ver en otros países, ¿no?, cómo es el funcionamiento institucional. Trabajamos mucho también en administraciones públicas, todo lo que es digamos, profesionalidad, independencia, neutralidad. Este es un poco el trabajo que hacemos. Bueno, yo por terminar, a mí lo que me gustaría es que realmente se pudiera entender mejor, ¿no? Y para eso yo creo que esto que has hecho hoy, Elena, te lo agradezco un montón, se puede entender mejor que realmente hace falta hacer activismo para esto, que si nos quedamos sentados nos vamos a encontrar con que, digamos, los gobiernos de un partido o de otro no tienen los incentivos necesarios para hacer esto, porque realmente la posición es cómoda, ¿no? Digamos, bueno, tienes más poder, tienes menos limitaciones, tienes menos rendición de cuentas, por tanto hay que hacer activismo. Que un ciudadano, digamos, informado y comprometido es básico para una democracia y unas instituciones de calidad, y que también es fundamental que este mensaje llegue a un ámbito que sea más allá de los juristas. O sea, esta es otra, digamos, de nuestras obsesiones. El Estado de Derecho no es un problema de los juristas, ¿no? Los derechos y las libertades no son un problema de los juristas. Las instituciones no es un problema de los funcionarios. Esto es un problema de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creo que este tipo de foros nos ayuda, ¿no?, a intentar explicar eso. Y luego, por terminar, y ya no me enrollo más, es un activismo bastante nuevo. Lo sabemos porque no hay mucha gente haciendo esto en España. Tenemos algunas organizaciones que sí trabajan en ámbitos parecidos, pero no exactamente. Y también es bastante nuevo fuera de España, en Europa occidental, ¿no? Porque realmente no
no había sido un caso o no había hecho tanta falta como está haciendo ahora, pero por ejemplo, por poner un caso muy claro, pues ahora claro, hay mucho activismo de este tipo, por ejemplo, en países como Polonia o Hungría por razones obvias, ¿no? Y con esto lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, como veis, os están ofreciendo para todos aquellos que os queráis enrolar una gran gama de opciones, ¿no? y de trabajo por hacer. Pero por si todavía no quedaban opciones, vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, que es Octavio del Favero. Si podemos hablar, si ya activismo, bueno, es una palabra muy, muy amplia. No sé si la actividad, Octavio, que vosotros realizáis dentro de la Fundación Ciudadanía Inteligente podría llamarse activismo disruptivo, porque ellos, para todos los que estáis aquí hoy presentes, desde la fundación que dirige Octavio, trabajan con el uso de la inteligencia artificial, del Big Data, aplicado también pues, a la apertura de las instituciones y al activismo, a la lucha contra la corrupción y bueno, un montón de proyectos más. También os invito a que, bueno, pues a que entréis en su organización y lo veáis. Es un ejemplo muy, muy interesante también de activismo y bueno, muchísimas gracias, Octavio, por estar hoy aquí. Queríamos contar también con organizaciones de América Latina y vosotros sois un exponente muy bueno y muy interesante de ello. Octavio del Favero es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente, es abogado de la Universidad de Chile con máster en política comparada de la London School of Economics. Entre los proyectos que llevan en esta organización, en Ciudadanía Inteligente, bueno, pues os voy a citar algunos, ¿no? Por ejemplo, Chile Leaks, que es una plataforma de denuncia de forma anónima y segura, y ahí enlazamos también con lo que decía Elisa, ¿no? Sobre la protección, la necesaria protección del denunciante, sobre casos de cohecho y de soborno en Chile. También la Alianza por los Algoritmos Inclusivos, una alianza global para combatir los sesgos que se reproduce en la inteligencia artificial. Hoy os voy a contar, y a raíz de esto, una anécdota. Me he desayunado esta mañana con 2 cartas del banco. Una de ellas, gracias a los algoritmos, que no son a los sesgos de los algoritmos, en una de ellas a mi marido le proponían un préstamo del doble de importe que a mí. Gracias a los algoritmos, parece que bueno, pues las mujeres autónomas tenemos menos capacidad, digamos, de ahorro, de gestión o de autonomía financiera o de educación financiera, ya no sé cómo llamarlo, pero gracias a los algoritmos, bueno, pues esos sesgos, digamos, están todos los días ahí y bueno, pues Octavio sería a lo mejor un buen ejemplo, ¿no? de esta alianza, ¿no? Para evitar los sesgos en los algoritmos. Otra de sus campañas o de sus iniciativas es la Escuela de Incidencia, donde fortalecen o dan capacitación para habilidades de incidencia en políticas públicas y cambios sociales. Giro 2020, que es cómo también revisan cómo impulsan la participación ciudadana y la movilización social, o Latam Leaks, ¿no? Que revisa también toda la información para denunciar la corrupción y exigir protección de personas alertadoras. Muy buenas tardes, Octavio. Muchas gracias por unirte a nosotros y a esta discusión de hoy. Muchas gracias, Elena. Gracias por la presentación y la invitación. Bueno, también aprovecho de saludar desde Chile a todos y todas los demás panelistas. Un gusto estar compartiendo acá. Bueno, y en nuestro caso sí, el activismo está a la base de la misión de Ciudadanía Inteligente, sea ejerciéndolo o promoviéndolo. En el caso de nuestro ejercicio propio del activismo, siempre, y bueno, en cualquier caso en realidad tiene el foco por el fortalecimiento democrático. Y hay varias coincidencias con el trabajo que hace, con el que hace Elisa. Nosotros acá en Chile hemos trabajado por la promoción de marcos de financiamiento de la política, de la regulación del lobby, la puerta giratoria y conflictos de interés, etcétera, que a nuestro juicio son diseños institucionales, cuando no son atendidos, no son diseñados adecuadamente, que terminan reproduciendo la concentración del poder que ya encontramos en muchísimas de las sociedades. Y particularmente, no quiero hablar de que no sea así en otros lados, pero en una región como Latinoamérica, que sin ser la más pobre es sí la más desigual. Entonces, donde ahí el poder económico nuevamente
tiene una sobrerepresentación, una sobreinfluencia en la toma de decisiones, y donde la promesa democrática se va viendo cada vez más erosionada. En ese sentido me sentí muy interpretado por las palabras de Sol respecto a la idea de un pacto que en Latinoamérica no es fácil decir si es que alguna vez existió o no, pero que hoy día la sensación de que está roto, incluso para quienes se sentían dentro de él, es cada vez más fuerte. Y hago esa distinción un poco también sobre si existió o no, porque desde la independencia, en el fondo, de los países en Latinoamérica, siempre ha habido un nivel de exclusión política enorme hacia los pueblos indígenas, hacia ciertas minorías, ahora más contemporáneamente, ¿para qué decir a las mujeres, etcétera? Donde hoy día todo eso está en cuestionamiento, de una forma muy, muy elocuente. Y ahí pensaba un poco en las preguntas que nos enviaron previamente respecto a cómo está evolucionando un poco el activismo y el rol de la sociedad civil en esto. Es que nosotros también estamos interpelados por estos cuestionamientos al sistema y de cómo efectivamente, sistemáticamente, en los pactos democráticos ciertos grupos han estado permanentemente excluidos de la toma de decisiones, de los marcos culturales que orientan esas decisiones también, etc. Sea por razones de clase económica o por razones culturales, religiosas, etc. Y ahí el activismo tiene un rol enorme en inyectar pluralidad, en el fondo, a los procesos de toma de decisiones, a los procesos políticos, permitir y facilitar la participación de más personas, más grupos y por lo tanto también más puntos de vista para a la larga influir en los resultados de la política, ¿no? en las políticas públicas, y si esas políticas públicas finalmente van a reproducir las desigualdades que hoy día observamos en las sociedades o van a efectivamente trabajar para superarlas. O estas políticas públicas van a reproducir los modelos que implican, por ejemplo, la explotación del medio ambiente, o efectivamente el poder político, los estados van a trabajar para que eso no siga ocurriendo. Y bueno, diría en cuanto a los modelos disruptivos, efectivamente nosotros la tecnología está también en el origen de la organización. La organización nace un poco con, a esta altura, una ilusión, que era que la tecnología necesariamente iba a democratizar los procesos de discusión y debate público, y por lo tanto iba a fortalecer la democracia también. Después de 10 años de trabajo, eso, y creo que con todo lo que hemos visto en distintas elecciones, plebiscitos en Estados Unidos, Brexit, etcétera, ya esa promesa está bajo fuerte cuestionamiento. Y de nuevo, justamente porque hay ciertos grupos que se concentran un nivel de poder desproporcionado en esta nueva ágora, de hecho, en este nuevo espacio público que es el espacio digital, y donde efectivamente, si no desde sociedad civil y la sociedad en general y las políticas públicas hacemos esfuerzos por democratizar y evitar la manipulación de esos espacios, al final terminan jugando en contra de los objetivos de largo plazo que tenemos como sociedades, y no en construir democracias más sólidas. Y ahí efectivamente nosotros trabajamos mucho en el desarrollo de campañas y también herramientas tecnológicas respetuosas de los derechos de privacidad y de la diversidad para poder facilitar el involucramiento de más personas en los debates formales o informales políticos. Y también efectivamente recientemente le estamos dando un ojo particular a cuál es el efecto de los algoritmos y las tomas de decisiones automatizadas. Yo diría que es una agenda donde se está hablando mucho, pero sabemos muy poco, y de hecho esa alianza tiene como propósito justamente ir generando más conocimiento acerca de cómo están operando efectivamente esos mecanismos y cuáles son las implicancias que después pueden tener para la democracia. Así que ese es un poco el trabajo que nosotros hacemos, y efectivamente a través de generar herramientas o a través de la formación, por ejemplo, a través de la escuela de incidencia, pretendemos democratizar el debate público para que luego los resultados de la toma de decisiones democráticas no sean capturadas, existan mecanismos de control políticos de la ciudadanía y respondan a las necesidades y desafíos como la desigualdad, la explotación del medio ambiente y las personas en las sociedades contemporáneas. Muchas gracias, qué interesante, ¿verdad?
Bueno, están ya el chat hirviendo a preguntas, pero todavía nos quedan dos presentaciones. Raúl de Benito y Santiago de Torres. Vamos a pasar justo a la otra parte digamos, del título del webinar, si existe activismo empresarial, y para eso estamos también muy contentos hoy de contar con Raúl de Benito y Santiago de Torres. Os voy a presentar a los dos y os voy a plantear una pregunta que a mí, bueno, pues me come desde hace tiempo y que además es un poco también el pretexto, ¿no?, del título del webinar. Raúl de Benito es presidente y fundador de Evoca. Evoca es una empresa de vending pionera en cuidar a sus empleados y en mejorar la felicidad en el trabajo, fomentando la cooperación y el trabajo en equipo. En Evoca están convencidos de que la felicidad en el trabajo redunda en el bienestar de los empleados y en su productividad. Como ellos mismos afirman, convertimos la sala de descanso en un espacio de cooperación y de reunión informal, en ellas donde surgen las mejores ideas, donde se solucionan los problemas del día a día. Nos empeñamos en que el vending deje de ser el café de máquina para ser el motor de la innovación y la felicidad de las empresas. Lo que nos mueve cada día es hacer del mundo un lugar mejor. Ahora que además está surgiendo también en España, en otras organizaciones activistas, el tema de la democracia económica, en Evoca el 20% de los beneficios se reparte a partes iguales entre los empleados y el 80% restante se reinvierte en la propia empresa. Evoca destaca también por su compromiso medioambiental y con sus proveedores a través de la venta de café con sello Fairtrade y ecológico. Muy buenas tardes, Raúl. A ver. Aquí estoy. Buenas tardes, Elena. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Voy a presentar también a Santiago y ahora os planteo la pregunta. Santiago de Torres es médico de formación, tiene un amplio recorrido profesional en el ámbito de la gestión, tanto pública como privada. Entre el año 1985 y 1994 ejerció diferentes cargos públicos en 3 ministerios, en el Ministerio de Sanidad como director general del Plan Nacional sobre Drogas, en el de Cultura como subsecretario y en el de Asuntos Sociales también como subsecretario. Posteriormente ejerció como asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, como experto nacional destacado en la Secretaría General de la Comisión Europea y durante la presidencia de Pasqual Maragall como delegado de Gobierno de la Generalitat en Madrid. En el sector privado ha formado parte del consejo de diversas empresas y en la actualidad es presidente ejecutivo de Atris Health, compañía dedicada a la telemedicina y al diagnóstico oncológico. Es presidente también de un fondo de inversión dedicado a la biotecnología. También es miembro de la Comisión Ejecutiva de Asebio, una asociación de empresas de biotecnología y de la Asociación de Salud Digital. Pero también esta vocación o esta experiencia profesional es paralela a su dedicación al mundo de la cultura y de las organizaciones, también de la solidaridad. Pertenece al patronato del Museo Reina Sofía, del Museo Picasso de Barcelona, del Teatro del Liceo y en el ámbito de la solidaridad ha formado parte de la dirección de Médicos del Mundo. Es presidente de la Fundación Alianza por la Solidaridad, presidente de la Fundación Mémora y es vicepresidente de la Fundación Internacional del Alzheimer, Pasqual Maragall. Bueno, como veis, yo creo que el currículum de todos nuestros ponentes les avala y bueno, yo creo que estáis expuestos hoy a que os planteen muchísimas preguntas. Rápidamente, Santiago y Raúl. España es un país de pymes con más de 3.358.000 empresas que suponen el 99,9% del tejido productivo en España. Eso da a los empresarios una posición de influencia y sobre todo a nivel también de creación de riqueza y de valores y de transmisión de valores, yo creo que fundamental. Os sitúa en un pedestal, por decirlo así, en un altavoz para transmitir o para convertiros también en altavoces efectivamente de las necesidades de la sociedad. Pero es que al mismo tiempo, muchas veces, ya que además estamos en una época efectivamente que queremos cambiar el modelo económico, en índices de competitividad no solo se miden, como sabéis, lo puramente económico, sino también otros muy interrelacionados, como la calidad de las instituciones democráticas, la educación, la innovación, y en todos ellos vosotros tenéis una influencia brutal. Os quería preguntar rápidamente, ¿es tan difícil para un empresario ser activista o ponerse del lado de las causas sociales? Santiago. Raúl, tú mismo, Raúl, empieza tú, Raúl. Esto no es lo que me dijiste que ibas a preguntar, Elena. Me imaginaba que era algo así. Bueno,
A ver, yo lo primero que creo que a veces se nos olvida es que activista es cualquiera que pelea por cambios que considera positivos y buenos. Y no todos creemos en los mismos cambios. Yo, por ejemplo, me siento en lo personal un activista liberal. Un liberal un poco raro, pero liberal. Entonces, no siempre coincidimos en aquello por lo que peleamos y aquello en lo que nos gusta que avance, ¿no? Bien. Estoy de acuerdo contigo, Elena, en que las empresas juegan un papel determinante, porque al final las empresas pues, están absolutamente presentes en la vida de las personas. Porque todo el mundo, o casi todo el mundo, o una buena parte de las personas trabajan en empresas y las empresas se dedican a prestar servicios a otras personas. Y además a prestar servicios que se contratan voluntariamente, salvo en el caso de los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes, que podemos hablar cuando queráis, pero salvo esos fallos del sistema, se contratan libremente. Y al contratarse libremente, pues yo creo que tienen la posibilidad de generar un flujo muy virtuoso en cómo actúan las empresas cuando prestan esos servicios y cuando los producen, ya sean productos o servicios, con las personas que trabajan en las empresas. Entonces estoy, absolutamente de acuerdo en ese papel que pueden jugar las empresas como activistas, ¿no? No obstante, no sé si queréis que hablemos en general o que hablemos también en la experiencia de la propia empresa de qué hacemos o no hacemos. Elena. Como queráis, como queráis. Era una pregunta sobre todo personal, ¿no? Personal de, efectivamente, si creéis que el empresario todavía en general está muy lejos de convertirse en adalid, ¿no? De ciertas causas sociales, las que sean, las que él, efectivamente, bueno, pues cada uno tiene las suyas propias, ¿no? No, pero yo creo que el empresario en general es una de las figuras que está más próxima de las causas sociales. Precisamente porque el intercambio de sus productos y servicios se desempeña en las sociedades libres, o más libres al menos, en términos de libertad, ¿no? Y eso implica a estar más implicado, ¿no? En nuestra empresa en concreto, ¿no? Pues funcionamos de una manera muy... Al final nos movemos con reglas muy sencillas, básicamente porque tampoco tenemos dinero para pagar cosas complicadas. Entonces, como nuestros abuelos que se movían con las 4 reglas, sumar, restar, multiplicar y dividir, pues nosotros también nos movemos con 4 reglas, básicamente, y de esas 4 reglas, pues nos sirven un poco de guía para todo lo que hacemos, ¿no? La primera es que nuestra empresa la consideramos muchísimo más que sus accionistas. Los accionistas son importantes, pero son uno más. Son igual de importantes las personas de la empresa, los clientes, los proveedores, la comunidad en la que ejercemos nuestra actividad, el medio ambiente y, por supuesto, los accionistas que ahí están. Pero al final, la empresa es muchísimo más que sus accionistas y para nosotros eso es un marco vital, ¿no? La segunda regla sobre la que actuamos es que intentamos actuar siempre de manera consciente. Es decir, todo lo que hacemos, sea pequeño o grande, tiene un impacto. Y hay que ser consciente del impacto que tiene. Y decidir las cosas siendo consciente del impacto que tiene lo que estás haciendo. Para nosotros eso es otra guía muy relevante. La tercera es que el objetivo de nuestra empresa no es ganar dinero. Vamos, bajo ningún concepto. Nuestro propósito es otro. Ese es el objetivo de nuestros accionistas. Nosotros tenemos un propósito y peleamos por él y lo tenemos que hacer con una rentabilidad, porque si no, no es sostenible y no tiene futuro. Y nuestros accionistas no están dispuestos a invertir en algo que no... Y luego, además, a largo plazo no podremos ser útiles si no somos rentables.
pero no nos levantamos por la mañana con ese objetivo. Es más bien como una especie de cosa que hay que integrar, de consecuencia necesaria, pero el objetivo como empresa no es ese, es ese de los accionistas, ¿no? Y por último, sí que tenemos también muy interiorizado que las cosas, aunque a veces de un poco de vergüenza o de rubor, hay que contarlas, ¿no? Creemos que aunque sea con humildad o siempre con humildad, hay que contarlas, porque si no estamos hurtando un poco el ejemplo en lo que pueda servir, la inspiración a otros. Pues bueno, esa es otra regla que tal. Y sobre estas 4 reglas, pues con estas 4 reglas funcionamos, ¿no? Y todo lo pasamos por ahí, siendo una organización pues muy pequeña, porque en Evoca trabajamos 50 personas y bueno, no hacemos ni memoria de responsabilidad social, aunque tengo unas cuantas amigas que me persiguen para que la haga. No tenemos una estrategia de responsabilidad, somos más de dejarnos fluir, porque somos una organización pequeña y nos miramos más hacia adentro que hacia afuera. Pues bueno, que es como funcionan muchas pymes, ¿no? De las que nos pueda gustar más o menos, ¿no? Y siempre intentando conectar pues, con nuestra gente, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con la comunidad, siendo conscientes de que tenemos un impacto en el medio ambiente. Y lo hacemos, un poco ya por dar una pincelada final, utilizamos una herramienta para, pues un poco por organizar todo esto, que es la holacracia, que no sé si la conocéis, que básicamente lo que nos ayuda es a trabajar de una manera más transparente, a potenciar de una manera bastante más radical la autogestión de las personas. Pues bueno, es la herramienta en la que nos permite potenciar eso, transparencia, responsabilidad, autogestión. Y eso es lo que hacemos y un poco cómo nos guiamos. Muchas gracias, Raúl. Santiago, tú desde tu amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, ¿cómo ves el papel del empresario en la promoción de valores? Bueno, yo creo, en primer lugar, gracias por la invitación a este webinar y encantado de escuchar a todos los panelistas. Empezaré diciendo unas cuantas obviedades. El empresario, después de la salida de la pandemia, cuando salgamos de una manera un poco más estable de esta crisis tan larga y tan dolorosa, yo creo que el primer objetivo que tiene que mantener es mantener los puestos de trabajo. Mantener los puestos de trabajo y crear más si se puede. Yo creo que en esos momentos hay que reducir beneficios para mantener puestos de trabajo. Yo creo que lo que no tiene sentido en una sociedad como la nuestra es llegar a tasas de desempleo elevadas que frenan el desarrollo de la economía y separar la iniciativa del país. Yo creo que el empresario tiene una obligación social, casi moral en esta cuestión. La segunda, tiene que pagar impuestos. Tiene que pagar impuestos. Cuando uno lee estas empresas globales que tributan en los países donde tienen los servidores y no donde se produce el hecho de la transacción económica, uno se da cuenta de lo injusto que es a veces la falta de gobernanza mundial que pueda ordenar estas cuestiones. Es una cuestión que yo creo que debemos todos reflexionar. ¿Cómo es posible que la transacción económica de un objeto que uno adquiere a través de una de estas grandes empresas globales tribute en un paraíso fiscal porque el servidor está allí y no tribute donde se realiza la transacción económica de la adquisición del bien, ¿no? Yo creo además que, por suerte, en los últimos años, la conciencia de que lo que tiene que ver con llamaríamos el riesgo no financiero o con la sostenibilidad o con la reducción de las brechas salariales en las empresas, todo ello ha llevado a que muchos inversores ya no quieren invertir en compañías que no cumplan algunos requisitos que podían marcarse a lo mejor en las ODS o podrían marcarse en los principios más básicos de una cierta política social de la empresa. Cada vez más, grandes fondos de inversión se niegan a invertir en compañías que no respetan unas cuantas normas básicas de sostenibilidad, de equidad, de varias cosas, ¿no? De igualdad de género, por ejemplo. Y eso se nota cada vez más, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos hablar mucho de que es preciso un nuevo contrato social, seguro que sí, porque lo que tenemos es,
yo creo superado por las circunstancias. Se puede hablar mucho de que en las empresas tiene que introducirse elementos de responsabilidad social corporativa, también y seguro que sí, pero por encima de todo, y en los tiempos que vienen ahora, que van a ser durísimos, cuando los ERTEs se finalicen y las empresas, muchas cierren, no puedan recuperar su actividad previa a la pandemia, la posibilidad de mantener los puestos de trabajo se convierte como el elemento más importante de responsabilidad del empresariado. Yo creo que esa es una cuestión que tan obvia es que a veces nos olvidamos de explicarlo, ¿no? Una vez dicho esto, bueno, yo creo que el empresario de hoy no es el de hace unos años, primero. Segundo, cada vez vemos más empresas donde el empresario como tal es más bien un alto ejecutivo que gestiona compañías de fondos de inversión o de family office o de inversores varios. Mi empresa, la que yo presido, pero también fundé en este caso, cotiza en bolsa, por consiguiente es una empresa pública y debe tener más de 1.000 accionistas, calculo ahora, ¿no? Yo en este caso la fundé, pero soy el primer ejecutivo, pero bueno, podría ser perfectamente no accionista de mi empresa y gestionarla, como pasa tantas veces, ¿no? Y aquí también se plantea un tema importante, que es decir, oiga, lo decía Raúl y coincido con él plenamente, una empresa no es propiedad de los accionistas, la empresa es propiedad de los accionistas, del equipo profesional, de los clientes, de los proveedores, todos ellos conforman una empresa. No es la propiedad del accionista solo. Yo creo que eso es muy importante entenderlo. Cada vez se disocia más el que gestiona del que posee. Y las grandes empresas, muchas veces te das cuenta que las presiden o las gestionan ejecutivos de mercado que intercambian su posición de una empresa a otra, pero que no tienen de alguna manera una relación con la compañía más allá que la ejecución del plan que le han planteado desde la Junta de Accionistas o desde el Consejo de Administración, ¿no? Y una última reflexión. España es un país con muchas empresas pequeñas, muy pequeñas, que a veces son más cooperativas de autoempleo que compañías y empresas. Adolecen de tamaño, adolecen de internacionalización. Yo creo que uno de los problemas nuestros es que la empresa española, excepto las grandes, le cuesta mucho salir de España, y adolecen de competitividad. Y cuando digo competitividad no me refiero al tema de salarios bajos, me refiero a introducir en la gestión de las compañías temas, como ha salido antes, de inteligencia artificial, de gestión con Big Data, de algoritmos, que es lo que ahora en el futuro está apareciendo. Eso también plantea competitividad. Yo diría a la empresa española, hombre, yo creo que tamaño, internacionalización y competitividad es capital. Porque si no, esos 3 millones de pymes, cuando acabe esta pandemia, muchas de ellas o habrán cerrado, o habrán reducido personal a la mitad, o les costará mucho remontar después el vuelo. Por consiguiente, y acabo con esta reflexión, lo mejor que puede hacer un empresario es gestionar la empresa bien y no reducir puestos de trabajo. Y si puede aumentarlos, mejor que mejor. Lo segundo, diga que paguemos los impuestos en nuestro país, donde estamos trabajando, radicados, donde generamos actividad y donde consumimos servicios públicos y de todos, ¿no? Y lo tercero, yo creo que sería bueno que los inversores de las empresas, los accionistas, cada vez fueran más selectivos. Es decir, oiga, yo invierto en una empresa que es socialmente responsable, que es respetuosa con el medio ambiente, que entiende lo que son las ODS y las cumple. Eso sería capital, porque ese es el elemento determinante para que una empresa tome un camino o tome otro. El día que un fondo grande le dice a una empresa, oiga, me retiro porque me he enterado que en un país tercero usted está haciendo unas políticas que no responden a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, me retiro de su accionariado, ese día la empresa empieza a cambiar. Yo creo que una actividad que sería bueno que hiciéramos todos es formar, sensibilizar, concienciar a los inversores para que donde inviertan respeten los derechos humanos, los derechos medioambientales, los derechos de igualdad, los derechos de género, porque eso sí provocaría a las empresas que no las cumplen reorientaciones en su objeto social, sin lugar a dudas. Pero acabo, mantengamos los puestos de trabajo que podamos, que es lo que hace que la economía funcione. Santiago, los inversores y los consumidores, los clientes. También los clientes. Que tienen que comprar de manera más responsable. No, eso sin duda, Raúl, y coincido contigo, pero fíjate que los clientes no es tan sencillo a veces, y podríamos pensar cuando te proponen, oiga, ¿por qué no promovemos el comercio de proximidad? ¿No? Y al final uno a las 12 de la noche compra por internet un libro que podría comprar en la librería de al lado al día siguiente y lo compra por internet y al día siguiente lo tiene. Esa cuestión no es tan sencilla como parece, porque la concienciación colectiva de los hechos comunes requieren de una capacidad de movilización en comunicación que no tenemos, o es muy difícil de tener. En cambio, dirigirte a los inversores, que son los que marcan
Hay algunos fondos grandes que han empezado a seleccionar inversores y se nota, empresas tienen que invertir. Y se nota que algunas empresas han empezado a cambiar porque saben que si no, esos fondos no estarán en sus accionistas. Y eso yo creo que tiene un papel importante y es un foco donde se puede trabajar, ¿no? En cualquier caso, nosotros somos una empresa que estamos en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Portugal, en España, y seguiremos creciendo y somos muchos empleados, tenemos muchos empleados. Y yo espero salir de la pandemia manteniendo el número de empleados que teníamos antes de la pandemia. Yo creo que esto es lo que tenemos que intentar los empresarios, por encima de todo, defender. Muchas gracias, Santiago. Está claro que hay un abismo entre las multinacionales las transnacionales con las que trabaja, por ejemplo, Sol o también Cecilia, ¿no? Las pymes, las micropymes, cuya efectivamente la situación, además ahora con la pandemia, o la principal preocupación efectivamente es la de primero sobrevivir y efectivamente conservar los puestos de trabajo. No sé si entre vosotros queréis haceros o interpelaros, hacer alguna pregunta. Mientras tanto, bueno, pues ya tenemos la responsabilidad fiscal, que ya estaba planteado, algún participante o espectador ha planteado el tema de la responsabilidad fiscal. Santiago yo creo que lo ha contestado bien. No sé si algún otro de los panelistas quiere hacer algún comentario al respecto, y si no, pues vamos a ver efectivamente ya. Bueno, pues hay preguntas de todo tipo. La verdad que, bueno, según vemos aquí. Por una parte, bueno, pues nos preguntan, que voy a lanzar unas cuantas, ¿vale? Y los que queráis, pues las vais preguntando. Por una parte, nos preguntan si pensáis que Teresa Rivera está haciendo un buen trabajo en lo que lo que se hace es lo mínimo y puro postureo entre los amos del IBEX 35. Por otra parte, otro espectador contesta si no tendríamos más fuerza uniéndonos, creando una especie de panasociación con 2 o 3 cabezas visibles, eligiendo 2 o 3 objetivos comunes claramente comunicables y planteando una serie de acciones a largo plazo y urgentes. Es decir, este espectador habla efectivamente de la fragmentación en muchas asociaciones, fundaciones, cita algunas de ellas. Por otra parte, también nos pregunta Ana Salinas qué nivel de notoriedad hay derecho en el público general, si bueno, pues, se aprovechan de las sinergias con las diferentes agrupaciones civiles como Sociedad Civil Catalana, o cuáles son los objetivos de la Fundación para este año 2021. Tenemos ahí unas cuantas preguntas. Mientras tanto, si queréis ir contestando libremente cada uno de los panelistas, la fragmentación de la sociedad civil, el papel de Teresa Rivera, que también nos ha preguntado alguien por ahí, aunque bueno, ella ya está en otro terreno de juego, y el papel para Elisa de la Nuez, los planes de la Fundación para el año 2020, o sea, para este año. Sí, Oye, a mí... bueno, perdona. No, sin más. A mí me cuesta mucho encontrar palabras de valoración positiva de ningún miembro del gobierno actual. Me cuesta. Yo creo que en general las cosas se pueden hacer francamente mejor. Entonces, a lo mejor también pesa mucho la valoración general y se es injusto con alguien en particular, ¿no? Pero vamos, a mí personalmente me cuesta. Sí, bueno, yo iba más a contestar sobre los temas de sociedad civil, que efectivamente habláis de las micropymes. La sociedad civil en España son micropymes también, o micro sociedad civil, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos muy atomizados, estamos muy fragmentados, sobre todo los que trabajamos un poco en el sector que yo conozco más, ¿no? Y sí, la contestación es sí, estamos haciendo cada vez más redes, ¿no? Somos muy conscientes de lo pequeñitos que somos y, por tanto, la necesidad de apoyarnos unos a otros. Entonces, yo creo que de todas las organizaciones de sociedad civil que trabajan en cuestiones conexas, con todas tenemos relación, y además hacemos una cosa que es muy fácil, es decir, donde alguien está trabajando, el otro ya no entra porque vamos a aprovechar los escasos recursos que tenemos cada uno. O sea, que la contestación es sí, con Sociedad Civil Catalana, pero también con Sociedad Civil Balear, con Sociedad Civil Navarra, por ejemplo,
en el ámbito Estado de Derecho sí trabajamos, pero con otras muchas, ¿no? Entonces sí tenemos un problema de atomización, pero somos conscientes de que lo tenemos y en alguna medida estamos intentando tejer estas redes, que tampoco es tan difícil porque no somos tantos, bueno, pues para sacar el máximo partido de los recursos que tiene cada uno. Y luego para el año 2020, o sea, impacto en la sociedad en general, hombre, somos conscientes que tenemos poco, digo por ahí derecho. Y precisamente uno de nuestros retos es cómo aumentar ese impacto. También somos conscientes de que por el tipo de organización que somos, no ya porque somos pequeños y tenemos pocos recursos, sino por el tipo de cosas que hacemos, es difícil que acabemos teniendo un impacto directo en la sociedad en general o que seamos súper conocidos por la sociedad en general, ¿no? Eso somos conscientes. Pero quizás sí, como decía antes, más un poco fuera del ámbito jurídico, sí nos gustaría incrementar, sobre todo, como digo, en el mundo empresarial, en el mundo un poco donde estáis vosotros, ese conocimiento, en la medida que eso supondría también una mayor preocupación por estos temas, obviamente. Y luego, para el año 2021, precisamente nos hemos planteado una reflexión estratégica, por tanto, porque hacemos este año, digamos, hemos hecho 5 años del nacimiento de la Fundación y toca un poco ver cuáles son los próximos pasos y cómo podemos efectivamente ser un poco más efectivos. Y por tanto, estamos un poco en esa reflexión que espero que en breve nos dé un poco esas ideas, dónde focalizar más los esfuerzos para tener ese mayor impacto. Y por otro lado, también cómo medir ese impacto, que insisto que para nosotros va a ser muy diferente de una organización, digamos, activista de cooperación tradicional, porque lo tenemos que medir en influencia, en si realmente nos están escuchando quienes debe escuchar, en qué medida podemos influir en las políticas públicas. Por lo tanto, es una manera un poquito más complicada de medir, pero sí, estamos en eso. Muchas gracias. Hay una pregunta. Cecilia. Bueno, viendo un poco las preguntas, os comento. Detrás de Greenpeace España hay 125.000 socios y socias, es decir, personas particulares que hacen contribuciones dinerarias. Repito lo que os he comentado, no aceptamos dinero ni de empresas, ni de gobiernos, ni de fundaciones en el caso de España. Y a nivel global hay 3,2 millones de socios. A esto le tenemos que sumar voluntarios y activistas. Estas son las personas que están detrás de la organización. Sobre lo que nos parece o no nos parece, a mí no me gusta personalizar en una persona en concreto, que en este caso me refiero a la pregunta de Teresa Rivera, porque creo que lo que tenemos en España es un gobierno de coalición y como tal habrá que bueno, pues enjuiciarlo, si es un poco la pregunta, ¿no? Que ahí aparece. La posición de Greenpeace, y has hecho referencia al litigio estratégico que hemos puesto, si bien reconoce los esfuerzos que está haciendo el país para de alguna forma avanzar y cambiar la matriz productivista muy basada en la extracción de los combustibles fósiles y en todo lo que tiene que ver con las cadenas productivas asociadas a eso y por lo tanto al modelo productivo y al modelo económico, si bien reconocemos este esfuerzo por parte del Gobierno, creemos que es insuficiente, porque frente a esto lo que establece la comunidad científica es que nos quedan 10 años para revertir el colapso climático y por lo tanto o todos los gobiernos hacen un esfuerzo adicional para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de París y por lo tanto revertir la situación que vivimos de emergencia climática y de pérdida masiva de biodiversidad, o no llegaremos. En este sentido, lo que le exigimos a este gobierno, sin entrar en lo que hacen bien o lo que hacen mal, es una mayor ambición. Es decir, nos parece que pese a los esfuerzos todavía hay margen, ¿no? Y creemos además que en este momento, con independencia si las situaciones son buenas, malas o regulares, tenemos una oportunidad de oro. Yo prefiero quedarme con las oportunidades y no con los problemas, porque si no, no avanzaríamos, ¿no? Yo creo que es más inteligente y más posibilista avanzar en lo que podemos cambiar y ponernos a ello. Por eso hemos presentado el informe del 4,8 y por eso de alguna manera lo que venimos a decir o a evidenciar es que con un 4,8 del Producto Interior Bruto en los próximos 4 años, a través del esfuerzo público y del esfuerzo privado, es factible transitar o avanzar, robustecer y ser todavía más ambiciosos de lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Y no hablo solamente de las políticas ambientales, sino que
lo he planteado, afecta a muchas esferas de la economía, porque parte de un cambio radical del sistema productivo, ¿no? Me gustaría sumarme un poco a algunas de las cosas que han dicho mis compañeras de panel, ¿no? En cuanto a cuáles son los básicos, ¿no? En este momento y por qué estamos en un momento en nuestra historia en el que tiene que haber un punto de inflexión. He hecho una referencia al marco temporal, pero me parece muy sintomático lo que comentaba Elisa, ¿no? Referido a la calidad del sistema democrático y también asegurar, ¿no? O blindar lo que tiene que ver con nuestros derechos. Porque si no aseguramos esto, si de repente el piso que estaba establecido se tambalea, el resto de las cuestiones no se van a poder desarrollar, ¿no? Y en esto yo creo que en general las organizaciones de la sociedad civil, pero en general la ciudadanía, deberíamos de ser exquisitos e igual de ambiciosos, ¿no? Y ya acabo, pero en la intervención nos preguntabas, ¿no? Sobre cómo hemos evolucionado en las formas de activismo. Yo creo que más allá de lo que es conocido de la organización que represento, sí que es necesario que como ciudadanos o ciudadanas y trabajando con activistas avancemos e incorporemos también todas estas nuevas herramientas, ¿no? Hemos incorporado, por ejemplo, el whistleblowing a una gran parte de nuestros trabajos. Había una de las preguntas que hacía referencia a esto, o a los procesos también de veeduría o de ciencia ciudadana a nivel muy local, ¿no? Para denunciar también la violación o sistemáticas, ¿no? del derecho ambiental, porque a veces no hay que ser, la verdad es que muy ambicioso, y en eso lo decía Santiago, muchas veces con cumplir la ley pues ya vamos bien servidos. El problema es que ni siquiera cumplimos las leyes que a nivel europeo tenemos y las transposiciones de estas leyes europeas al ámbito nacional, ¿no? Y luego hay otro tema también que me gustaría poner encima de la mesa que no ha salido, y es el incremento cada vez mayor de las persecuciones a las personas que defendemos pues los derechos del medio ambiente, la calidad del sistema democrático y para evidenciar nuevamente por qué no podemos dar pasos más atrás, ¿no? Greenpeace ha entrado también en el terreno de las SLAPs, que es algo relativamente nuevo en la organización y que sumado a estos litigios estratégicos, pues desgraciadamente van a ser parte también de nuestra acción en los próximos años. Yo prefiero quedarme con lo positivo porque es verdad que hay que hacer muchas cosas, pero creo también en la diversidad de las organizaciones. Cada uno tenemos nuestra posición, creo que nos tenemos que respetar, tenemos que reconocer. Yo reconozco el trabajo de la organización a la que representa Elisa o a TNI y todo su acervo y sus informes. Y no se trata tanto de unificarnos en una única organización, sino de saber que probablemente las causas son más necesarias para contribuir a ese cambio sistémico. Es decir, Greenpeace puede seguir haciendo su trabajo, pero si no existen otro tipo de organizaciones como las de mis compañeros, pues difícilmente conseguiremos asegurar un cambio en el rumbo de este mundo, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. Sol quería hablar. Sí, muchas gracias. Bueno, está siendo interesantísimo. Muchas gracias a todos y todas. Quería comentar un par de cosas que me parecen muy interesantes. Me ha gustado cómo Raúl nos ha recordado que activismo puede ir en cualquier dirección, entre comillas, ¿no? Al final, activismo es defender lo que crees que es justo y hay muchas definiciones de justicia. Así que es bueno poner ese contexto y no solo para quizás personas que están en organizaciones estructuradas o empresarios, también los que nos están viendo ahora, que como se ha comentado, muchos tienen su propia capacidad de impacto. Los pequeños cambios en lo cotidiano pueden tener un enorme impacto. Y menudo es la única manera, de hecho, de cambiar las cosas, sumando esos pequeños actos. Una cosa que me parece muy interesante al estar hablando entre organizaciones que hemos trabajado mucho poniendo hincapié en los privilegios que tienen ciertas empresas, es trabajar con empresarios, ¿no? Estar hablando con empresarios, y quería recuperar el tema de la fiscalidad y los impuestos, que ha salido en las preguntas. Aquí desde Países Bajos he seguido también
gran debate de los youtubers, ¿no? Que ha pasado en España, que ha sido bastante grande. O sea, el tema de los impuestos es como una cosa que todo el mundo le toca, ¿no? Entonces, quisiera escuchar, claro, yo entiendo y es estupendo que algunas empresas puedan poner el beneficio primero en los trabajadores, y eso de hecho existe. Tenemos mucho trabajo en el TNI trabajando, mapeando, conectando muchas iniciativas a nivel local que aseguran el acceso al agua, a la vivienda, a la alimentación, a todo tipo de servicios y de derechos básicos al final. Pero siempre hay un problema de escala normalmente, ¿no? Cuando empiezas a cubrir las necesidades de tu pequeña comunidad, de tu barrio, o luego quizás de tu ciudad, hay un momento de escala en el que empiezan a generarse muchas contradicciones, porque el nivel, pues, de producción, el nivel de tecnología a veces, el nivel de actividad requiere cierto acceso a recursos, ¿no? Entonces, claro, las empresas que llegan a cierto nivel, parece que hay un momento que tienen que hacer un pacto con el diablo de alguna manera, ¿no? Es decir, tienes estas grandísimas empresas que, aunque sean exitosas, van a utilizar todos los mecanismos existentes, aunque para muchos sean injustos. Por ejemplo, Apple, una empresa, podría mencionar otras, ha sido súper exitosa diseñando productos tecnológicos. Podría ser suficiente, pero no solo produce y diseña, sino que utiliza todos los mecanismos de reducción de pago de impuestos que puede, ¿no? Como ha mencionado también Santiago un poco, ¿no? Tengo una sede en Irlanda, pongo otra sede en Países Bajos, me reparto los beneficios y parece, y eso lo vemos en el IBEX, donde, si no me equivoco, todas las empresas o casi todas tienen sedes en paraísos fiscales, es como no hay otra manera, ¿no? Cuando quieres llegar a cierto nivel de actividad, pues tienes que entrar en el juego de no pagar impuestos, empezar a gastarte dinero en lobistas profesionales, y eso genera los imbalances de poder que muchas veces acaban siendo una camisa de fuerza para ese cambio de sistema que también mencionaba Cecilia. En Bruselas trabajamos con muchas organizaciones allí, hay 20.000 lobistas acreditados, hay otros no acreditados. Eso es un nivel de influencia sobre los miembros del Parlamento Europeo brutal. Y claro, los que más han crecido ahora son las nuevas tecnológicas, por ejemplo. Entonces, aunque organizaciones como Greenpeace, que son globalmente conocidas, sí que pueden llegar a tener algún acceso a los decisores políticos. Pero sabemos que en Bruselas el 90% aproximadamente de las reuniones de los miembros del Parlamento son con representantes empresariales. Entonces, ¿cómo romper esta dicotomía de esta lógica económica en la que si quieres entrar a cierto nivel incluso cuando tienes buenos valores, ¿no? Como que yo quiero crecer para dar mejores servicios, más trabajo, buenas condiciones. ¿Cómo haces ese momento, esa toma de decisión de, bueno, yo no pacto con el diablo, yo me quedo con aquí, y cómo capeo el temporal? Me parece una pregunta interesante. Santiago. Sí, yo creo que la reflexión de Sol es muy atinada, ¿no? Y aquí volvemos al principio de una reflexión que yo creo que es obligada que nos hagamos todos, ¿no? Voy a coger el ejemplo de Sol sobre Europa, pero lo podría trasladar a otros ejemplos, a otros ecosistemas. Si tenemos una Europa débil y empresas globales potentes, es casi imposible regularlas. Hoy el mercado es global. Como que es global y no hay ningún regulador global, las empresas encuentran mucha facilidad para ubicar donde quieran su gestión de beneficios. Si Europa fuera fuerte y tuviéramos una cierta armonización fiscal, sería mucho más difícil que pasara eso. ¿Pero qué nos pasa hoy? Países Bajos tiene una tributación de sociedades muy inferior a Francia o a España. Irlanda pasa algo parecido, Luxemburgo no digamos, pero todos forman parte de la Unión Europea, todos forman parte de la Unión Europea. Las empresas están en la Unión Europea. ¿Y qué se encuentra una empresa global o no multinacional, pero más internacional? Que puede ubicarse donde desee en la Unión Europea, porque hay libre tránsito de personas, de capitales y de mercancías. Si me ubico en Luxemburgo o en Países Bajos, los beneficios tributarán al impuesto que me marque en Países Bajos. Cumpliré la ley, pero la de Países Bajos. Bueno, ¿a dónde nos lleva esa reflexión? Nos lleva a lo de siempre. Hace falta que la política sea capaz de gestionar espacios comunes con una armonización, en este caso políticas fiscales, podríamos decir de otras. Pero hay que luchar por tener más Europa, una Europa más fuerte, una Europa más consistente, una Europa políticamente más coherente.
El ejemplo de las vacunas ha sido positivo, en el sentido de que han hecho una adquisición global y han distribuido por población a los Estados miembros. El ejemplo de las EPIs y las mascarillas fue muy negativo. Cada uno se buscó la vida. Y yo creo que, ¿qué concluyes de todo esto? Concluyes que avanzamos hacia una sociedad global con reguladores locales. Y ese divorcio es lo que permite los desajustes a los que nos hacemos referencia. La tecnología permite la globalización de todo, de cualquier cosa. Puedes ubicar una empresa en un país al que no has ido en tu vida, puedes hacerlo. Pero ¿cuál es el déficit de la política mundial? El déficit de la política mundial es que no tenemos organismos capaces de gestionar lo global. Y las empresas sí son globales. Y eso lo vas viendo a tantos y tantos niveles. En España posiblemente podríamos hacer un símil parejo con el Estado autonómico. Hay autonomías que tributas más que en otras, la gente se va a residir a otras autonomías con tributación inferior a la anterior. En Europa lo mismo y en el mundo no digamos. Concluyo. La empresa necesita de la política. Necesita de una política que gestione de forma coherente, eficaz y potente los sistemas que regulen que las empresas en el mundo tributen todas de forma parecida. Que legisle la política laboral de las empresas de forma parecida. Que regule los componentes medioambientales de las empresas de forma parecida. ¿Por qué? Porque esta situación en la que vivimos, de disparidad enorme de políticas fiscales, laborales, sociales, medioambientales, permite a la empresa global ubicarse donde le resulte más beneficioso y, por consiguiente, no paga impuestos en los países donde genera gasto, donde consume la sanidad del país, sus empleados, donde transita por las carreteras que ese país ha construido, donde los hijos de los empleados van a las escuelas que el país financia. Pero los beneficios de esa empresa, cuyos empleados gastan los bienes comunes del país en el que está radicada, tributan en un país tercero en el que a lo mejor no tiene ningún empleado. Esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos todos. Cómo ir a un mundo global con reguladores locales y una política nacional o regional de baja intensidad. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y es Santiago y Sol, me encanta escucharos. Y claro, pero también se nos olvidan algunas cosas. A ver, los paraísos fiscales existen porque existen los infiernos fiscales, está bien. Y existen los infiernos fiscales como consecuencia de que el dinero público se gasta de manera muy ineficiente, muy a menudo, no siempre. Y en otras ocasiones se gasta de menos de lo que se debería gastar. Cuando hablamos de armonizar, nos olvidamos que los países tienen su libertad individual, que la definen sus ciudadanos también, y pueden tener diferentes modelos, diferentes visiones sobre cómo se deben organizar este tipo de cosas. Entonces, yo cuando pienso en estas cosas digo, esto de los ODS, por ejemplo, qué cortos se han quedado. Y eso que hay 2 o 3 que me chirrían un poco, ¿no? Pero digo, si aquí faltan 6 o 7 ODS, como mínimo, pues, por ejemplo, uno muy obvio que Sol lo tiene ahí siempre en la recámara, pues por supuesto que tiene que haber mecanismos para limitar el poder de las grandes corporaciones. Tiene que haber mecanismos, porque el tamaño actual de algunas corporaciones generan en cascada muchísimos problemas de todo tipo y invaden muchos derechos. Y vamos, tiene que haber mecanismos que pongan un límite, porque son auténticos monopolios, oligopolios, como mínimo. Eso, si queremos realmente un desarrollo sostenible centrado en las personas, tendremos que mirarnos esto. Oye, ¿qué hacemos con los Google de turno? ¿Qué hacemos con la privacidad? Que se nos olvida, que está en manos de toda esta gente y es la base de su negocio en gran medida. Esto habrá que mirárselo de una manera global también. ¿Qué hacemos con la transparencia? Porque muchos de estos problemas fiscales, si hubiera más transparencia y fuéramos un poco más responsables, tendríamos que saber, oye, a quién compramos, a quién no compramos, qué paga este de impuestos, qué no paga. Yo compito con empresas, nuestra empresa compite con empresas que no han pagado impuestos en España en toda su vida y llevan 25 años
y lo miras el registro y no han pagado nunca en 25 años. ¡Qué maestros! Y crecen y se venden a un fondo, a otro fondo. Es algo alucinante, ¿no? ¿Qué pasa en línea con lo que dice Elisa? ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? ¿Qué pasa con la propiedad? Que es una base también, una regulación razonable de la propiedad para que los países y las sociedades se desarrollen. Ya, ¿qué pasa con la libertad? Entonces, a mí, en línea con lo que decís, se quedan muchas cosas cortas, pero pues yo creo que armonizarlas va a ser difícil, ¿no? Porque ¿cómo haces para que las empresas no jueguen a este jueguecito del dónde está el cubilete, dónde está esas grandes corporaciones que tienen capacidad de hacerlo, preservando la libertad que tienen los países, las sociedades, las que sean, para organizar, para que sus ciudadanos decidan qué tipo de país quieren, con qué tipos de fiscalidad, con qué tipos de servicios públicos. Ojo, que nos olvidamos que al final hay para mí al menos, un bien sagrado que es esa libertad individual de los ciudadanos de decidir y apoyar lo que consideren más conveniente, ¿no? Pero muchas de estas cosas conectan con lo de las grandes corporaciones que yo creo, por ejemplo, en Europa, yo creo que hace muchísimo tiempo que esto del poder de algunas compañías nos lo tendríamos que replantear, que es que no puede ser. Llega a situaciones absolutamente perversas si las analizas con un poco de objetividad y te retiras un poco de la comodidad de sus servicios y dices, bueno, a ver, algo habrá que hacer con esto. Algo habrá que hacer con esto. Muchas gracias, Raúl, y a Santiago por vuestras aportaciones y a Sol. Efectivamente, hay muchísimos temas abiertos. Además, en el foro, bueno, pues había interpelaciones sobre el tema de derechos humanos, en el tratado también vinculante de derechos humanos, pero sí que me gustaría emplazaros al mes de abril, porque vamos a tratar este tema precisamente en un webinar monográfico, ¿no? Sobre la evolución pues de la regulación de las transnacionales en materia de derechos humanos. Así que perdonadme los espectadores que estéis planteando este tema, sobre todo también Pedro, te daremos la palabra en el seminario de abril. Quería dos cosas, ya que estamos prácticamente fuera de tiempo. Hay una pregunta para Octavio. Os la quería plantear, Octavio, y luego a todos vosotros un comentario de cierre, a todos los ponentes, un comentario de cierre de 2, de 3 minutos, una pregunta, pues si creéis, mientras que nos responde Octavio a la pregunta, si hay signos de esperanza, si tenemos que ser optimistas los activistas. Sabemos que es un trabajo arduo, una carrera de fondo, hay que ser perseverantes, pero bueno, pues os dejo esa reflexión para el cierre. Octavio, nos pregunta un participante, desde el punto de vista de la gestión de datos, ¿qué vinculación e importancia e incidencia está desempeñando la ciencia ciudadana en el activismo de datos y el cambio social? Si nos puedes explicar lo que es la ciencia ciudadana, pues también te lo agradecemos. Bueno, nosotros lo que hemos trabajado principalmente es en la búsqueda de la liberación de los datos, o sea, de que los estados reconozcan estándares de transparencia que permitan a partir de eso que la ciudadanía, la academia, la prensa, etcétera, pueda procesar realmente volúmenes de información que permitan sacar conclusiones de política pública o de tendencia, etcétera. Ahí es lo que nosotros hemos principalmente trabajado en esa promoción en Chile y en otros países de Latinoamérica. Y bueno, ha tenido consecuencias en el monitoreo, por ejemplo, de las compras públicas, de estándares medioambientales en muchas zonas del país, por ejemplo acá en Chile, también del lobby, la gestión de interés, etc. En ese sentido hay un desafío importante en general de las administraciones públicas y un desafío hacia la política, no solo de liberar cada vez más información, sino de la forma en que lo hace, para que a partir de eso justamente se pueda generar mayor conocimiento, se democratice ese conocimiento y se generen nuevas herramientas y inputs para la política pública y los gobiernos en general. Y en cuanto a la pregunta última, yo creo que sin esperanza no hay activismo y también un poco como, en el fondo también la necesidad, como la necesidad que genera una situación como la pandemia
o los problemas más estructurales que enfrentamos como mundo, ¿verdad? Es la que, de donde surge la creatividad y las posibilidades de pensar en cosas diferentes. Y en ese sentido yo creo que no solo hay esperanza, sino que también necesidad. Y es desde ahí donde surge en verdad la acción creativa y que le da un espacio al activismo para seguir funcionando y seguir buscando por más. Atendiendo que no tenemos tampoco todas las respuestas, pero justamente en esas coyunturas es donde nos obliga a movilizarnos, salir de la comodidad del statu quo para salir a buscar esas nuevas soluciones que yo creo que sin duda, como se planteaba acá, a través de la cooperación y la coordinación es donde va a eventualmente surgir. Muchas gracias, Octavio. Cualquiera de vosotros, si hay esperanza y qué estrategias o qué caminos veis vosotros, por dónde van los tiros. Elisa. Bueno, no, yo creo que esperanza siempre, claro, si no es difícil seguir en esto. Pero yo creo que la reflexión es un poco que en una democracia el activismo es esencial porque en la medida en que consigas mover a la opinión pública, puedes mover a las políticas, ¿no? De hecho, eso es un poco la historia del activismo, aunque es verdad que a veces se tarda mucho y es largo, en el fondo muchísimas conquistas que ahora damos por sentadas son conquistas de activistas, ¿no? Bueno, podemos desde irnos a los abolicionistas y nos vamos al siglo XVIII o a las sufragistas, es verdad que se tardó mucho, pero son conquistas desde la sociedad civil, ¿no? Que en ningún caso se querían dar, digamos, graciosamente por el poder o por los que estaban en el poder. Entonces, como reflexión, yo creo que en una democracia hay que ser muy conscientes del poder que tiene un ciudadano o la sociedad civil cuando se une y reclama insistentemente algún cambio, ¿no? Y eso creo que da mucha esperanza si somos capaces, y eso quizás es el reto, ¿no? Para los que estamos en la sociedad civil organizada, de trasladar a la sociedad en general la necesidad de ciertos cambios o la urgencia de ciertos cambios, ¿no? Entonces, esperanza toda, pero también conciencia de que hay que currárselo. ¿Alguno más? Pues que si con lo que haces no puedes mejorar, aunque sea un poquito, el mundo, dedícate a otra cosa. Sin más. Santiago, Cecilia, Sol. ¿Queréis añadir algo? Yo añadiría una cosa menor, ¿no? Yo creo que el activismo social debe también tener en cuenta que uno de los objetivos que debe perseguir es reforzar los sistemas democráticos en el mundo. Es decir, yo creo que mal iría si donde la democracia no está instalada o no está madura, el activismo social no apoya, colabora, potencia el sistema democrático como un sistema seguramente imperfecto, pero seguramente el más útil que tenemos para que la vida sea lo más fácil, sostenible y feliz posible, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los objetivos, y sobre todo en los países donde la democracia todavía no está instalada, es que todo lo que hacemos allí, uno de los objetivos que tenemos que perseguir es dar fuerza al sistema democrático, a la participación de los partidos políticos, de la sociedad, a la democracia, a la separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no hay percha, difícilmente el activismo tiene base para poder desarrollarse. Sol. Sí, de acuerdo completamente. Creo que esa es la base. Es decir, sin Estado de Derecho y separación de poderes no es posible hacer activismo o se convierte en una actividad ilegal, como ocurre en muchos países. Totalmente de acuerdo con eso. Me parece que parte del desafío que nos enfrentamos es, bueno, esta separación de poderes que viene de la Ilustración y que ha tenido todo un proceso de expansión de derechos, primero que las mujeres pudieran votar, que los sindicatos fueran legales y toda una serie de derechos que hemos conseguido, pues parece que en algunas regiones del mundo está llegando a ciertos límites, o hay unos niveles de contestación enormes que nos demandan a los que tenemos interés en estos temas a ser imaginativos y a ver qué podemos hacer. A mí no se me olvida, en fin, empezamos el año con la toma del Capitolio en Estados Unidos, la primera democracia moderna. Eso ha levantado muchas preocupaciones, pero no nos hemos de atemorizar, no se trata de tener miedo, se trata de darnos cuenta del momento histórico en el que nos encontramos
y de cómo podemos tender puentes, como creo que ha hecho este espacio. Así que gracias a todos y a Elena por este rato, ha sido muy, muy inspirador, la verdad. Gracias. Cecilia. Bueno, yo ya he comentado también mis opiniones a dónde están los básicos irrenunciables. Yo soy positiva, también lo he comentado. Creo que tenemos que ser radicales porque el tiempo apremia y porque si no somos radicales y aspiramos al 100 para luego hacer 50, pues nos quedaremos mucho por debajo de los mínimos. Con lo cual nos toca también ser radicales y ser responsables. Estamos viviendo un momento, yo creo que de impasse. La sociedad y el mundo pues va a distintos ciclos y la sociedad que le dejemos a las futuras generaciones y el mundo que van a conocer no se va a parecer mucho al mundo que nosotras hemos conocido. Por lo tanto, creo que también hay que ejercer esa responsabilidad, ¿no? Y pensar en lo que vamos a dejar a las futuras generaciones que además nos lo están reclamando, ¿no? Y sí que me gustaría, Arcadio Oliveres está muy malito, pero es una referencia para muchas de las personas que trabajamos desde la sociedad civil defendiendo distintos derechos desde hace muchos años, y él decía que no es que tengamos el derecho a mantener la esperanza, es que tenemos la obligación de no perderla, ¿no? Pues yo me quedo con las palabras de Arcadi para hacer referencia a la esperanza. Gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias de verdad a todos. A todos los espectadores por estar ahí también atentos y bueno, la verdad efectivamente quería un último recordatorio. La verdad que en este seminario no ha habido, digamos, un representante, bueno, pues de esa gente o precisamente pues de esos activistas que se están dejando la piel en muchos países, sobre todo en América Latina, que se están jugando la vida todos los días. Me hubiera gustado que efectivamente ellos nos hubieran transmitido también esa realidad que es muy distinta, radicalmente distinta a la que bueno, pues nosotros vivimos en nuestras respectivas organizaciones y me parece sobre todo que, bueno, que hay que hacer mención a ello. Pero bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos por transmitirnos vuestro lenguaje, porque el activismo también es eso, son estrategias, son lenguaje, hacernos partícipe de vuestros lenguajes, de vuestras filosofías de activismo y este solo pretendía ser un espacio pues, para difundirlo y para crear un poquito de sensibilización o de aportar nuestro grano de arena y transmitir ese mensaje. Yo también como Cecilia, como Santiago, recogiendo y como todos vosotros ese espíritu positivo, quería citar a las palabras de la antropóloga Margaret Mead, que decía que nunca dudes de un pequeño grupo de personas comprometidas que pueda cambiar el mundo, porque de hecho es lo único que lo ha hecho. Si todos estamos aquí y vosotros viéndonos también es precisamente porque algo o esa chispa por lo menos la tenemos, ¿no? Y tiene que germinar. Muchísimas gracias a todos. Muchísima suerte en vuestras distintas campañas, en vuestros emprendimientos activistas y nada, que ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.